En este caso tenemos las pérdidas por Foucault, que estas son en consecuencia de que nosotros, como estamos variando la corriente, estamos produciendo un flujo variable. Entonces, como tenemos un flujo variable, por la ley de Faraday-Nernst, lo que ocurre es, se inducen corrientes en el circuito magnético, lazos de corriente, como si tuviéramos pequeñas espiras o pequeños conductores adentro, todo a nivel microscópico. Entonces, esas corrientes se les llama corriente de Foucault. Bien. Y como tenemos corrientes, bien, ¿qué es lo que produce una corriente? Un efecto físico en un conductor. Corriente en un conductor, calor, pues si no. Ajá, bien, produce calor. Entonces, y el calor, básicamente, una unidad, o sea, Y salvando el las calor unidades. aumenta la resistencia. Claro, por un lado eso, pero por otro lado, el hecho de tener calor es energía que estamos perdiendo. ¿Bien? Claro. Entonces, tenemos pérdidas justamente por el calentamiento, ¿bien? Por el efecto del calentamiento. Entonces, a esta se le llaman pérdida de Foucault, ¿bien? O también se le llama, en este caso, lo que es la suma de las pérdidas por corriente de Foucault y las pérdidas por histéresis, es lo que se llama pérdidas en el núcleo, ¿bien? A eso se le llama pérdidas en el núcleo. Y lo que es las pérdidas en los conductores o en el cobre, ¿bien? Es lo que se le llama pérdidas en el cobre, ¿bien? O sea, lo que son las pérdidas en los conductores. Entonces, Las sí, corrientes de Foucault serían las famosas corrientes parásitas, profe. claro, exactamente, exactamente. Eh, Claro, esta corriente, entonces, nos produce esas pérdidas, ¿bien? ¿Y qué es lo que se hace para poder reducirlas? Lo que se hace es laminar el material. En vez de hacerlo todo de un mismo material, lo que se hace es se usan chapas, bien, todas juntas, que en realidad se les hace una aislación entre ellas, porque si no va a ser lo mismo. Entonces se las aísla una de otra, y de esa forma lo que hacemos es que cada una conduzca una parte del flujo, bien, en vez de tener una sola para conducir todo. Y de esa forma tenemos entonces lazos pequeños, bien, porque se van a concentrar en la sección de cada una de esas láminas, bien. Entonces de esa forma lo que hacemos es, al reducir ese recorrido, entonces estamos reduciendo mucho lo que son estas pérdidas, que eso lo vamos a ver. Al final de este power está el desarrollo de, bueno, justamente cómo se obtiene la ecuación de las pérdidas, que justamente se basa en esto, en que tenemos una lámina de un espesor A, bien, tenemos una profundidad L y un ancho B. Y tenemos este lazo diferencial que se arma, lo que se hace es aplicar una integral de toda esta curva. Se hace una integral, bueno, teniendo en cuenta de que estamos aplicando una inducción cosenoidal. Entonces se integra eso y bueno, se obtiene lo que son las pérdidas. Que bueno, al hacer todo ese proceso, al final tengo el desarrollo, obtenemos las pérdidas por unidad de volumen y nos da esta ecuación, que sería pi cuadrado por la frecuencia al cuadrado, por la inducción máxima al cuadrado, por el espesor de la lámina A al cuadrado, por sigma, creo que la resistividad. Un sexto de signo o todo junto sobre signo. Creo que bueno, ya nos fijamos en la última parte. Puede ser que sea la resistividad o algún factor. Entonces, analizamos entonces la FEM producida, hacemos todo ese desarrollo y obtenemos las pérdidas por efecto Joule. Debe ser la resistividad o la conductividad. La conductividad probablemente.
Entonces, eh, donde se ha determinado que KF a entonces, pi cuadrado sobre 6 le llamamos KF, y teniendo en cuenta entonces que el volumen lo podemos calcular tranquilamente con la lámina. A la vez considerado una profundidad. Entonces, para poder simplificar el cálculo, lo que se hizo es, bueno, considerar que L es igual a 1, como para poder simplificarlo y, bueno, quitarnos un parámetro más. Entonces, bueno, vimos que la ventaja de laminar el núcleo era justamente reducir estas pérdidas. Bien, porque vimos que acá si A disminuye, esto lo vemos acá, si A disminuye, A está al cuadrado, si se fijan, está afectado cuadráticamente. O sea que si lo disminuíamos a la mitad, ¿en cuánto se reduce? 4 no sería. Ajá, exactamente. Si lo bajamos a la mitad, entonces las pérdidas se reducen en 4 veces. Bien, entonces depende cuadráticamente de este espesor, por eso es que, bueno, se lo hace lo más chico que se puede, que lo que se permite, de forma de que, bueno, reduzcamos grandemente las pérdidas. Obviamente que, bueno, mientras más chico, más complicado fabricarlo. Ahí está. Entonces, las pérdidas totales, como vimos, es la suma de las pérdidas por histéresis más las pérdidas por Foucault. Entonces, la histéresis vimos que era KH por la frecuencia por la inducción máxima elevado al coeficiente alfa. Y las pérdidas por Foucault era KF, que era pi cuadrado sobre 6 por la frecuencia al cuadrado, por la inducción máxima al cuadrado, por el espesor de la lámina al cuadrado, por la conductividad. Y eso por el volumen. Eso nos da entonces las pérdidas. Bien, se puede calcular por unidad de volumen, o en este caso calcula las pérdidas por kilogramo. Bien, que esa es otra forma también de poder calcular. Y en este caso, esta curva nos presenta las pérdidas para lo que es una chapa magnética laminada en caliente. Bien, y en este caso nos marca el punto para 50 Hz. Y lo podemos obtener para una chapa laminada en frío. Son los, bueno, distintos tratamientos térmicos, distintos, bueno, materiales que podemos tener. Eso lo van a ver en resistencia a materiales, van a ver toda esta parte. Nos Bueno, vemos. nos Que ande vemos, que bien. ande Nos bien. vemos. Chao, chao. Chao, chao.